Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes en este precioso día. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a hacerlo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda parte de este texto que dice, para que comprobéis, note la Escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, en esta mañana voy a hablar de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y al hablar de la voluntad, estamos hablando del deseo o del querer de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? ¿Cuál es el querer de Dios para nosotros? Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona. Es usted y soy yo quien decido hacer la voluntad de Dios. Soy yo el que decido actuar conforme a la voluntad divina. Lo hago por iniciativa propia. Y encontramos al apóstol San Pablo escribiéndole a los romanos este precioso texto que sé que ha sido muy leído por ustedes, muy trajinado por ustedes, y han escuchado más de una vez predicando sobre este mismo pasaje. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo dije que voy a hablar de la voluntad de Dios en esta mañana, pero lo voy a hacer desde la óptica de tres preguntas. Tres preguntas. Escúcheme esto. Tres preguntas. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Dónde quiere que lo haga? ¿Y por qué quiere que lo haga? Porque para yo entender, escúcheme, para yo entender lo que es la voluntad o lo que esa voluntad incluye, que la voluntad de Dios para la vida de cada creyente tiene esas tres dimensiones: el qué, el dónde y el por qué. Número uno, la voluntad operativa de Dios, que sería el qué. Dios, que ha establecido sus leyes, Dios que ha establecido sus preceptos, sus decretos, tiene algo que quiere que hagamos con nuestra vida. Dios tiene algo o quiere que tú hagas algo con tu vida. Es decir, Dios tiene una tarea específica
para cada creyente. Yo dije tarea específica para cada creyente. Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37 dice la Escritura: mirad, velad y llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Bendito sea el Señor. Yo dije que cada creyente tiene una tarea específica de Dios. Dios quiere que hagamos con nuestra vida algo que Él tiene para nosotros. Note lo que dice. Y aquí hay tres cosas. En el versículo 33 de Marcos 13, Él dice: mirad, velad y llorad. Tu visión tiene que estar activada. Tú tienes que estar mirando más allá de tus narices. Tú tienes que estar mirando lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú tienes que estar mirando detenidamente lo que está pasando en el mundo. Pero también dice la Biblia: velad. Tú tienes que estar vigilando tu vida espiritual. Pero también dice: orad. Y hay una razón por la que nosotros tenemos que estar mirando, tenemos que estar velando y tenemos que estar orando. La razón es porque no sabemos cuándo será el tiempo. Y estamos viviendo momentos difíciles. Y podemos nosotros predicar y podemos escuchar mensajes a pastores, a predicadores diciendo: llegó el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin de la iglesia, la historia de la iglesia está por ser raptada. Sí, es verdad. Y Pablo está anunciando esto hace más de 2000 años. Y con esta pandemia nosotros podemos decir: ya nos vamos con el Señor, ¿verdad? Pero a ciencia cierta, nosotros no sabemos cuándo será el tiempo. Y como no sabemos cuándo será el tiempo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir en la misma tarea que Dios me ha encargado, para que cuando Él venga me halle haciendo lo que me dejó haciendo. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 34: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cada uno tiene una tarea específica. Cada uno tiene una labor que hacer en el reino.
Bendito sea el Señor. Y como Pablo le escribió a los corintios y a los romanos, hablándole de los dones espirituales, cada uno tiene un don al menos. Y ya yo hablé de esto hace un rato. Escúcheme esto, por favor. Una de las maneras que Dios usa para decirnos lo que quiere que hagamos con nuestra vida es decirnos lo que quiere que hagamos con nuestros días y nuestras horas. Y alguien me puede preguntar, pastor, ¿qué quiere Dios? ¿Qué será lo que quiere Dios con mi vida? Y yo puedo responderle de igual forma. Lo que Dios quiere con tu vida es lo que Dios quiere que hagas con tus días y con tus horas. Bendito sea el Señor. En el capítulo 2 de Juan, nosotros encontramos el milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea. Pero encontramos algo muy especial en el versículo 5. Dice la Biblia, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo. María dijo a los siervos en las bodas, haced todo lo que os dijere. Yo pregunto, si estos siervos no hubiesen hecho exactamente lo que les mandó, ¿será que el milagro hubiese ocurrido? ¿Sería que se hubiera dado una producción divina por medio de ellos? Porque es que Jesús, escuche, Jesús solo suelta la palabra, Jesús solo da la orden. Jesús dice, bueno, tomen agua y llenen las tinajas que están. Ellos tenían que hacer exactamente como Jesús le estaba diciendo. Luego que hayan llenado las tinajas, entonces traigan una prueba al maestresala. Si ellos no hubiesen hecho eso, si ellos no hubiesen hecho conforme a lo que Jesús les estaba diciendo, yo puedo asegurarle a usted que el milagro no hubiese ocurrido. Que la producción divina en ese lugar no se hubiera dado por medio de ellos, porque habían sido considerados desobedientes. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea en esta tierra y en el reino de los cielos es hacer lo que Él nos dice en ese preciso instante. Yo tengo que hacer lo que Él me está diciendo que haga. Bendito sea Dios. Y tengo que hacerlo inmediatamente. Él me dice que lo haga. Número 2. La voluntad geográfica de Dios, que sería el dónde. Escuche, Dios tiene un lugar donde quiere que estemos. Él tiene un lugar preparado donde Él quiere que estemos. Y ese es el lugar donde Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Si nosotros estamos en el lugar equivocado, escúcheme por favor, si usted y yo estamos en el lugar equivocado, no tendremos provisión, no habrá provisión de Dios.
Dios le dijo al profeta Elías en cierta ocasión en Primera de Reyes capítulo 17. Dios le dice a Elías que fuera al arroyo Querí. Y le dice Dios: he mandado a los cuervos, escuche esto, he mandado a los cuervos que te den allí de comer, allí, o sea, en el Querí. La orden que los cuervos habían recibido para llevarle alimento al profeta era al Querí, no a otro lugar, no a otro lugar. Si Elías hubiera estado en cualquier otro lugar, no hubiera tenido la provisión de Dios. Yo quiero que usted me entienda en esta hora. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que estar en el lugar que Dios quiere que esté. Usted tiene que hacer lo que específicamente Dios le dijo a usted que hiciera. Bendito sea Dios. Porque a veces nosotros creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero resulta que la voluntad que estamos haciendo no es la de Dios, sino mi voluntad. Y podemos hacer un camuflaje diciendo o hablando de la voluntad permisiva de Dios. Esto está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Pero escúcheme esto, por favor. Cuando yo hago la voluntad mía, mas no la de Dios, Dios no me va a respaldar la obra que yo haga, así lo esté haciendo bien. Escúcheme, por favor. Número 3. La voluntad motivadora de Dios es el por qué. ¿Por qué Dios quiere que haga esto? Y quiero que entiendan. Dios no se ocupa únicamente de lo que hacemos y dónde lo hacemos. No. Dios también se ocupa del por qué lo hacemos. ¿Con qué recursos lo hacemos? En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo tuvo palabras duras para hombres que oraban, para hombres que ayunaban y para hombres que daban limosna. Escúcheme esto. Mateo capítulo 6, encontramos al Señor Jesucristo hablando palabras duras a hombres que estaban orando, a hombres que estaban ayunando, a hombres que estaban dando limosna. Bendito sea el Señor. Jesús aquí no estaba en contra de que ellos oraran. Jesús no estaba en contra de que ellos ayunaran. Jesús no estaba en contra de que ellos dieran limosna. No. Es decir, Jesús no estaba en contra de sus acciones, pero sí estaba muy en contra de los motivos
que los impulsaban a ellos a orar, a ayunar y a dar limosna. Habían motivos en estos hombres para orar, y eso era lo que los impulsaba a ellos a orar. Los motivos que los impulsaban a ayunar y los motivos que los impulsaban a dar limosna. Usted no puede hacer las cosas por lo que a usted lo motive. Usted tiene que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que ellos todo esto lo hacían para ser visto de los hombres. Oraban en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Ayunaban para ser visto de los hombres. Daban limosna para ser visto de los hombres. Y Jesús les dijo a los discípulos: ustedes cuando ayunen no sean como ellos. Ustedes cuando oren no sean como ellos. Ustedes cuando den limosna no sean como ellos. Ustedes tienen que tener un motivo. Y este motivo no tiene por qué ser carnal, ni tiene por qué ser personal. Tiene que ser un motivo del cielo. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a ir terminando. Escúcheme, nada de lo que hacemos, que esto quede claro, nada de lo que hacemos, aún dentro de la voluntad de Dios, es aceptable si lo hacemos sin la fe en Él. Voy a repetirles esto. Nada de lo que hacemos, aún dentro de la voluntad de Dios, es aceptable si lo hacemos sin la fe en Dios. Así que para estar dentro de la voluntad de Dios, tenemos que estar haciendo lo correcto, en el lugar correcto y por la razón correcta. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo le voy a repetir esta frase. Para estar dentro de la voluntad de Dios, tenemos que estar haciendo lo correcto, en el lugar correcto y por la razón correcta. ¿Cómo hago yo para descubrir la voluntad de Dios para mi vida como individuo? Y puedo hablar de la voluntad no declarada o escrita, porque hay una voluntad declarada y escrita que ahorita lo voy a mencionar. ¿Cómo hago yo para descubrir la voluntad de Dios no declarada en mi vida? Porque posiblemente hay una voluntad de Dios no declarada, no la conozco, no está escrita. ¿Cómo hago yo para conocerla? Para conocer esa voluntad no declarada o no escrita de Dios, lo que tengo que hacer es aceptar la voluntad declarada y escrita de Dios. Cuando yo acepto, cuando yo recibo, cuando yo ejerzo la voluntad declarada y escrita, entonces se me va a ser revelada la voluntad no declarada. Porque nunca vamos a hallar la voluntad de Dios no declarada
hasta que empecemos a obedecer la voluntad declarada. ¿Y cuál es la voluntad declarada? Bueno, al menos 7 cosas sabemos con certeza que Dios quiere que hagamos. 7 cosas. 1, que seamos salvos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 2, que seamos santos. 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Número 3, que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Número 4, que seamos agradecidos. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Número 5, que estemos contentos. Escúcheme eso, que estemos contentos. Filipenses 4:11-13 dice la Biblia, no lo hago porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 6, que suframos padecimiento. Estoy hablando de 7 voluntades que conocemos en la Escritura. Que suframos padecimiento. 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y número 7, que sirvamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y 2 Corintios 5:15, termino con estos. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estas son las 7 voluntades de Dios que encontramos reveladas. 7 voluntades declaradas y escritas. Cuando usted y yo obedecemos a esta voluntad de Dios, entonces nos van a revelar las que están ocultas. Pero hay mucha gente hoy que nosotros encontramos tratando de encontrar lo oculto. Y comienzan a escarbar, a buscar lo oculto. Y lo oculto tú no lo vas a encontrar con estudios, no lo vas a encontrar con ayunos, no lo vas a encontrar con largas oraciones, no, lo vas a encontrar haciendo y obedeciendo la voluntad escrita y revelada de Dios. Bendito sea el Señor. Mis amados y mis amadas hermanas, no se les puede olvidar qué quiere Dios que haga.
dónde quiere que lo haga y por qué quiere que lo haga. Amén. Padre, te doy gracias por tu voluntad revelada y escrita. Ayúdanos a ser obedientes a tu bendita palabra, para así poder conocer cosas mayores que puedas tener para nosotros. Bendice a cada oyente, a cada persona que recibió esta palabra, que tú les ayudes. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor, dándote gracias.